Hace falta coraje para hacer teatro, pero para hacer teatros hace falta mucho, mucho más coraje. ¿A qué viene esto? A que voy a contar, no sé si lo habré contado antes, cómo fue que inició sus actividades aquel teatro universitario de Buenos Aires que yo había propuesto en una entrevista donde no pensaba hacerlo, una entrevista con un improvisado director de cultura, creo que fue en agosto de 1974, en que yo, Ariel Quiroga, hombre de teatro, ya con un historial bastante extenso a mis espaldas, bueno, le propongo a este director de cultura, que no sabía muy bien para qué lo habían designado allí, porque era un momento de la universidad con uno de esos habituales virajes de la izquierda a la derecha, de la derecha a la izquierda. En este caso se había erradicado la izquierda, se habían cerrado los centros de estudiantes y se había instaurado la derecha, como tantas y tantas veces en la historia de la Universidad de Buenos Aires, que en realidad esencialmente es de derecha. En fin, yo le propongo así, como me sale, crear un teatro universitario de repertorio. Los teatros universitarios en el mundo existen desde que las universidades existen. Vienen desde los albores del humanismo, las fiestas universitarias donde el teatro se saca a las calles. Es una fiesta, el estudiantado en las calles, en los atrios de las iglesias, en todas partes haciendo sus irreverentes ceremonias teatrales. Vienen incluso de las troupes atenienses de la Grecia antigua, el teatro de los universitarios. Este director de cultura lo aprobó porque no sabía muy bien qué tenía que hacer o qué no tenía que hacer. Y la idea fue de inicio empezar a convocar a estudiantes de todas las carreras a que se inscribiesen, aclarando que no se trataba de un curso de teatro, porque de esos ya había en la universidad, en las facultades, cursillos de actuación teatral, cursillos de dialéctica, todo eso que por ahí, como no sé, los abogados, por ejemplo, tienen que ser bastante actores en los juicios, era habitual convocar a un curso de teatro, pero a integrar un teatro, a crear un teatro. Eso, y sin embargo, bueno, pese a la sorpresa, se fueron inscribiendo muchísimos jóvenes de todas las carreras. Llegamos a fin de 1974 con casi 300 inscriptos y yo propuse hacer una reunión antes de que terminasen las clases, una convocatoria que la hicimos en un gimnasio que está en el último piso, un gimnasio que estaba en total estado de abandono, las revistas, las famosas revistas de la universidad apiladas como basura en el piso. Y bueno, vinieron todos, fue una reunión hermosa. Yo les hablé de lo que significaba erigir un teatro. Me acribillaron a preguntas. La reunión no podía terminar nunca porque yo expuse más o menos lo que venía haciendo, mi trayectoria en los teatros independientes y cómo lo que era mi propuesta era continuar aquella cosa que había caracterizado a los teatros independientes. El aprender todos los oficios del teatro. Lo que propone Jean-Louis Barrault en su hermoso tratado Soy hombre de teatro. Aprender a actuar, aprender a
desentrañar textos, a aprender a armar decorados, a coser trajes y a barrer el escenario, a hacer todas las tareas. En fin, se entusiasmaron. Claro, todo ya empezaba a estar prohibido en la universidad para el estudiantado. Imagínense este hombre, yo tenía 34 años en ese momento, un hombre joven, les estaba proponiendo algo realmente fantasmagórico. Crear un ámbito donde con total libertad pudieran desarrollar tareas vinculadas al arte escénico, pero que implicaran tantas cosas a la vez. No solo aprender a actuar, hacer de todo en el teatro. Claro, vino el receso estival. No nos vimos más. Y cuando en marzo tratamos, como había habido unas planillas de inscripción, de recuperarlos, y la juventud es dispersa. La mayoría de esos jóvenes ya se habían olvidado de aquella reunión donde se habían entusiasmado tanto. Habían tomado otros rumbos o se habían dedicado plenamente a sus estudios, a sus carreras específicas. Pero sí volvieron, de los casi 300, volvieron un poco más de 100. Y bien, con ellos, en el edificio que ocupaba la Dirección de Cultura, Corrientes 2038, un viejísimo edificio pero hermoso de la universidad que había sido originalmente el Centro de Estudiantes de Medicina. Allí había habido teatro, ahí en Corrientes 2038. Había estado hasta no hacía mucho el grupo Geituba, dirigido por un hombre, todo ponderación, Julio Piquer. Habían hecho Yerma de García Lorca. Antes había estado el proyecto que, se concretó un tiempo, un año o dos, el Instituto de Teatro de la Universidad de Buenos Aires, creado por Oscar Fessler, un genio total del teatro. Todo eso se había extinguido. Corrientes 2038 era un páramo donde se dictaba la carrera de psicología, totalmente controlada por guardias de civil, y estaba alojada la Dirección de Cultura de la universidad. Y allí, en ese teatrito del fondo, que era el salón de actos, yo empecé a hacer reuniones todas las noches venían esos 100 y tantos que se habían inscrito a fines de 1974 y que habían permanecido fieles al proyecto. Yo daba charlas, y por supuesto había entusiasmo, pero había también expectativa por ver cuándo empezaba eso de erigir un teatro de lo que yo les había hablado en la reunión del gimnasio en noviembre de 1974. Pero no, yo propuse un repertorio inicial, una serie de obras con las cuales empezara a transitar lo que es un montaje escénico. Cuando un día, así como al pasar, como la cosa más normal, comento en una reunión de la Dirección de Cultura, sí, en estos días vamos a empezar los ensayos, un señor que creo que era subdirector de Cultura o algo así, Julio Répide, perdón por repetir este nombre, a lo mejor este señor ya no vive, y si vive, le pido perdón por recordarlo, pero es que realmente este señor Répide me dice, no, Quiroga, no, ensayos no, siga dándoles charlas, pero por favor, ensayos no. Imagínense, yo, director de teatro, hombre de teatro, ¿cómo pude haber reaccionado cuando se me dice que ensayos no, como si yo hubiera propuesto ceremonias tribales, actos de flagelamiento?
drogarnos, lacerarnos, hacer sexo en público, no sé, ensayos. Ah, no, 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 ensayos no. Para esta gente con esas mentalidades estrechísimas, el ensayar significaba movilizarse. Y en momentos en que todo estaba cerrado en la universidad, todo lo que fuese manifestación del estudiantado, no, no, no y no. Bueno, yo voy a contar en este video cómo fue que esa prohibición de los ensayos fue sorteada y cómo ese teatro que yo había propuesto crear, erigir un teatro en la universidad, que no lo había habido nunca en realidad, se llevó a cabo y se concretó. Porque saben una cosa, es lo que decía Roberto Ar, el futuro es nuestro por prepotencia de trabajo. Y en este caso lo que hubo de parte mía y de los jóvenes que me secundaron, aquellos 100 y tantos iniciales, fue prepotencia de trabajo. Nada más que eso. Pero con eso derrotamos las prohibiciones y la abulia de aquella gente de esa dirección de cultura que merecían estar en un monasterio de clausura, donde ahí sí no iba a pasar nada peligroso. El teatro de la Universidad de Buenos Aires empezó a andar un año después, llegó a concretar 9 temporadas consecutivas, 1.163 representaciones a salas abarrotadas de público proveniente de todos los sectores sociales de la comunidad. Llevó sus espectáculos al Teatro Nacional Cervantes, a la Universidad Nacional de Córdoba, a la Universidad Nacional de Mar del Plata. Hizo giras por todo el conurbano, por parroquias, centros culturales, hasta en un cuartel de bomberos en Florencio Varela. Se montaron obras de Esquilo, de Sófocles, de Shakespeare, de Molière, de Chekhov, de grandes autores argentinos como Juan Carlos Guiano, de Armando Discépolo, sus famosos grotescos, un repertorio que ni los teatros oficiales podían amalgamar al nuestro, un repertorio que totalizaba una visión del teatro. Estoy mostrando fotos sobre mis palabras de algunos de esos tantos, más de 100 montajes de obras de repertorio universal que abarcaron esos 9 años de vida de ese teatro de la Universidad de Buenos Aires, que estaba empezando a andar aquel marzo de 1975, cuando a mí me dice aquel señor, que no era mala persona, pero que evidentemente cumplía órdenes: no, Quiroga, no, ensayos no, siga dándoles charlas. No me lo dijo, pero me estaba diciendo: entreténganlos. Claro, a la juventud, para que no genere peligros a los estados, hay que entretenerla. Qué cosa tan terrible, ¿no es cierto? Bueno, yo voy ahora al comienzo. Fines de marzo de 1975, yo estaba dando esas charlas todas las noches en el saloncito de Corrientes 2038, aquellos 100 y tantos concurrentes, y me convocan del Centro Cultural San Martín, de la Sala Enrique Muiño, para dar como yo era un director conocido, para dar una charla sobre los orígenes del sainete rioplatense, el llamado género chico nacional.
Acepto, por supuesto. La Dirección de Cultura me dice: Quiroga, qué importante que lo hayan convocado para esta charla. Empiezo a generar toda la historia del sainete rioplatense, los autores desde Nemesio Trejo, Ezequiel Soria, Carlos Mauricio Pacheco, Alberto Bacareza, José González Castillo. Había tanto, 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 y empiezo a seleccionar escenas de aquellos célebres sainetes como Los Disfrazados, La Fonda del Pacarito, Tu cuna fue un conventillo, El debut de la piba, Los Disfrazados. ¿Y qué se me ocurre? Que esas escenas que yo voy seleccionando para mi charla, para ilustrar mi charla, la ilustren aquellos jóvenes del teatro de la universidad, de ese proyectado teatro de la universidad, los jóvenes que venían a mis charlas. Se generó un espectáculo de 2 horas de duración donde intervinieron todos. Los 100 y algo hicieron escenitas, gloriosas escenas. Me acuerdo de Tu cuna fue un conventillo, de la... se me olvidan los nombres. No, pero Entre bueyes no hay cornadas. ¡Ay, qué genial esa escena de Entre bueyes no hay cornadas de José González Castillo! Hacían seguramente acá pongo una foto de cuando estábamos ensayando en un aula de ciencias económicas. En la foto aparecen Eduardito Bossi, que estuvo muchos años en el teatro de la universidad, Lilian Peraques, estudiantes, una doctora, una médica, la doctora Paponetti, con Carlitos Lanari a la derecha de la foto. Se ensayaron y llegamos al día en mayo, creo que fue un 5 de mayo de 1975, hace su irrupción en la sala Enrique Muñoz del Centro Cultural San Martín, lo que habría de ser el Teatro de la Universidad de Buenos Aires. Y claro, vinieron los de la Dirección de Cultura y se encontraron con que mi charla era un espectáculo teatral. Sí, yo hablaba todo el tiempo, iba hablando de los autores, de las épocas, de todo, pero ellos estaban actuando y lo habíamos ensayado a escondidas, de noche, tarde, en unas oficinas de la Dirección de Cultura en la calle Ascuénaga, entre escritorios, entre ficheros metálicos. Todas esas muchachas y chicos, todos habían ensayado los personajes del antiguo, del legendario sainete rioplatense. Hay una foto que quizá lo ponga ahora, de cuando están llegando todos con sus preparativos al escenario del Centro Cultural San Martín. Bueno, esa noche la función, la charla mía empezaba a las 9 y tenía que terminar antes de las 10 porque a las 10 iba una película de Tita Merello en la sala Enrique Muñoz. No, llegaron las 10, el espectáculo del sainete rioplatense seguía, nos empezaron a llegar voces de alarma de las autoridades del San Martín: tienen que parar, les vamos a cortar la luz y no paramos. Prepotencia de trabajo, no paramos. Y la película, perdón, Tita Merello, que te amé tanto, te admiré tanto, te quise tanto, la película de Tita Merello no se pudo dar. Pero el teatro, el que iba a ser 9 años seguidos, el Teatro de la Universidad de Buenos Aires, había tenido su debut glorioso. 100 y tanto de chicas y muchachos, estudiantes de todas las carreras, habían hecho su debut prepotentemente, por prepotencia de trabajo, en el Teatro San Martín. Y bueno, ¿qué más puedo decir? Que las cosas hay que hacerlas siempre así. Nunca van a ser fáciles. Pero, caramba, si aquellas chicas y muchachos
todavía andan por ahí, algunos ya sé, ya los conozco, algunos están en la cumbre de sus especialidades científicas y humanísticas, son reconocidos en Europa, sociólogos, escritores, médicos. Hay una doctora, Laura Cortés, que con esto de la pandemia apareció en la televisión. Laura Cortés integró el teatro de la Universidad de Buenos Aires. ¿Cuántos ejemplos de conducta de vida que quizá aquella disciplina de nada más que de entusiasmo, disciplina del entusiasmo y de la prepotencia de trabajo en aquel proyectado y recién en pañales teatro de la Universidad de Buenos Aires, el que hoy está olvidado, el que la universidad no quiso continuar cuando todos nos fuimos en 1983. Pero bueno, lo conté. Y no sé si servirá de ejemplo esto, pero sépanlo los que están queriendo hacer teatro y los que están tratando de generar teatros. Nunca va a ser fácil. Siempre la prepotencia de trabajo por encima de todo. Y como remate, la foto final, la hermosa foto de todos saludando en el escenario del Centro Cultural San Martín. Aquel saludo donde se los ve borrosamente, pero a casi todos, ese saludo es un símbolo, el símbolo de la prepotencia de trabajo frente a todas las negaciones, frente a todas las imposibilidades, frente a todos los absurdos que te pueden llegar a decir, no, ensayos no, siga dándoles charlas.